Hoy tenemos el placer, el privilegio de compartir con quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal. Doctor, buenos días, bienvenido. Qué placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Mario, y gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa y compartir pues con tu audiencia. Doctor, ¿cómo han cambiado el panorama político venezolano desde aquellos días que hablábamos de las primarias y de la gran responsabilidad que tenía sobre sus hombros hasta ahora? Usted ha sido insistente en que la gente cree o se generó esa esperanza con las primarias de una esperanza hacia la ruta electoral. De ese momento hasta ahora, ¿cuáles han sido los logros más importantes y cómo pudiese calificar lo que va a ocurrir el 28 de julio en Venezuela? Bueno, yo destacaría eso precisamente que se ha confirmado esa identificación de los ciudadanos con la ruta electoral. Es decir, hemos visto que ha habido, claro, muchas vicisitudes desde la organización de la primaria hasta esta fecha, pero los distintos actores políticos han reaccionado siempre buscando preservar la ruta electoral. Está claro que un esfuerzo, un propósito de lograr cambio político en Venezuela pasa de manera necesaria y principal por la celebración de elecciones, por la participación en elecciones, por organizarse para tener los testigos suficientes, para tener los expertos que participen en las auditorías. Es todo un esfuerzo, es todo un voluntariado muy grande con el que hay que contar, que de alguna manera pues ese propio voluntariado ya comenzó a formarse al realizar las primarias. Y por más dificultades que se hayan presentado, los ciudadanos tienen esa necesidad, después de haber tenido la experiencia de la primaria, de haber participado en un marco confiable para ellos, ahora de ejercer su soberanía, ejercer la ciudadanía, que es precisamente poner de manifiesto el poder del voto para decidir el destino de Venezuela. Y estas elecciones son elecciones trascendentales para todos los sectores políticos. Por eso yo insisto en que nadie debe perderse esta oportunidad, nadie debe quedarse fuera, es decir, nadie debe abstenerse, sino que todos con mucho entusiasmo debemos salir el 28 de julio a emitir nuestra opinión, que es más que una opinión, es una manera de configurar el futuro político de Venezuela a través del voto. Sí, en un panorama tan cambiante, ¿cuáles son los principales desafíos que usted ve en este cronograma, en estos días que restan ya para las elecciones? Es muy importante que se respete el derecho de todos los aspirantes a desarrollar sus campañas, a tener el contacto con los electores, que esta amplia oferta política que se ha logrado se preserve. Es muy importante también la preparación adecuada para tener suficientes testigos en todos los centros electorales, al mismo tiempo que la observación nacional e internacional pueda desarrollarse en condiciones adecuadas. Pues sabemos que hay un debate ahora en torno a la posible emisión de acompañamiento o observación internacional de la Unión Europea y ojalá el Consejo Nacional Electoral, las autoridades electorales encuentren una fórmula en la cual puedan expresar su opinión respecto de esas sanciones y de la materia en general de las sanciones, expresando eventualmente su rechazo a estas medidas, pero que ello no implique un sacrificio a los derechos de la gente, porque al final siempre en toda materia electoral lo primordial son los derechos de la gente, de los electores, que cuanto más garantías puedan tener, pues mucho mejor para el éxito del proceso electoral. Y también los candidatos, que ya varios candidatos se han expresado en el sentido de que es muy importante mantener esta misión de la Unión Europea. De no participar la Unión Europea, ¿cuál pudiese ser el efecto que tendría en la elección, en la transparencia y de qué manera pudiese tener otras implicaciones para otras comisiones de observación internacional? Bueno, uno quisiera pensar que primero que se va a encontrar una solución respecto de esa misión de la Unión Europea. De no ser así, pues que se conserven por lo menos las demás, ¿no? Y allí está también el Centro Carter, otras organizaciones, y la observación nacional, también la observación nacional, si le dan suficientes facultades, ¿no? Para supervisar el proceso, que ellos puedan pues, recorrer todos los centros. Todo eso también, la amplitud que se le dé a cada una de las misiones es muy importante. El proceso, claro, debe seguir adelante y hay que participar, pero al mismo tiempo solicitar estas garantías que pueden reforzar su transparencia.
Hablemos un poco acerca de esas declaraciones que usted ha dado, donde resalta en especial la intención de voto del pueblo venezolano para este proceso electoral. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para ese día? Bueno, he comentado que efectivamente algunos estudios de opinión indican que para junio del 2022 un 35% de los electores manifestaba su voluntad de participar en las elecciones presidenciales cuando se fueran a realizar. Actualmente se estima que puede esto estar en torno al 75%. Esto es muy importante. Sabemos que hay también allí un problema pues de una brecha, ¿no?, en el registro electoral respecto del número de ciudadanos en edad de votar y los que están efectivamente inscritos, no solo por un tema de que no se hayan querido inscribir, sino está el tema también de actualización de la dirección por migraciones que se han dado dentro de Venezuela, las migraciones al exterior, donde un número pues de millones de venezolanos, de millones de electores, potenciales electores o electores ya inscritos, algunos de ellos están en el exterior y no han podido o inscribirse o actualizar su dirección porque el proceso que se llevó a cabo fue limitado. A pesar de todo eso, que nadie de los que tenga pues esa posibilidad de votar porque está en el registro electoral, deje de hacerlo, porque son elecciones decisivas para el futuro. Y he insistido también en que a partir de ese momento se abre una nueva página en la vida política venezolana. Debe ser así porque todos los venezolanos quieren un tiempo nuevo, quieren un cambio en la forma en que se conducen la política y quieren que todos los venezolanos, todos los sectores políticos pongan lo mejor de sí para resolver los graves problemas económicos, sociales, la emergencia humanitaria compleja, los problemas de estabilización de la economía, problemas de acceso a servicios públicos, todo ese conjunto de problemas de la vida cotidiana, pues tener suficiente, un salario digno para poder vivir, para que se pueda sostener la familia. Esos son los temas principales que afectan a los venezolanos. Usted ha sido insistente en hablar de que es necesario el diálogo entre todos los sectores. Hemos visto al candidato de la plataforma unitaria hablando incluso hasta de un proceso de amnistía hacia algunos funcionarios del gobierno actual que han sido señalados de delitos. Dice que es importante en toda transición. Y el pueblo venezolano se pregunta, ¿es posible una transición del gobierno? Bueno, yo pienso que estos temas hay que abordarlos bajo una premisa importante. La solución tiene que construirse entre todos. Es decir, no se trata tanto de, digamos, ofrecer unilateralmente algunas amnistías o algunas medidas, pues, de inmunidad en la Asamblea Nacional, que, por ejemplo, como se ha dicho, pues, que el actual presidente de pasar a ser expresidente, pase a ser diputado. No es el punto de comienzo, eso puede ser al final que se llegue a algo así, pero lo fundamental es hablar de garantías del proceso democrático después del 28 de julio. Garantías para que el proceso democrático en beneficio de todos los venezolanos se fortalezca. Y también un mensaje claro de que esas elecciones no están concebidas para excluir a un sector político, sino que más bien tienen un significado de inclusión y que se preserven espacios institucionales, posibilidades de ejercicio de derechos, libertad de asociación, todos los derechos políticos para todos los sectores, incluso los que puedan resultar desfavorecidos en esas elecciones. Y es muy importante que eso se construya entre las partes. Tal vez no es fácil que eso se inicie ahora, antes de las elecciones, ¿no? Eso, por lo menos de manera explícita, nadie va a asumir ahora expresamente que quiere unas medidas como amnistía o algo parecido porque estamos todavía en la elección, pero si lo vemos como garantías del proceso democrático, pues pienso que no debería haber reparo en que desde ahora se puedan dar algunos pasos, tal vez en el marco del Acuerdo de Barbados, y que se vaya pensando en cómo ese 28 de julio tiene un significado donde no, el que pierda no va a perder todo, sino que hay una democracia en la cual todos van a seguir teniendo posibilidades de incidir y también plantearse temas que son urgentes, ¿no? Como cómo manejar esos 6 meses, prácticamente 6 meses, si es que gana la oposición, cómo manejar esos 6 meses del 28 de julio al 10 de enero, y si es que gana el gobierno, bueno, cómo manejar la necesidad de que inmediatamente también se adopten medidas que puedan conducir a la superación de los problemas económicos y sociales. En caso de que llegara a darse el cambio de gobierno, ¿cuál es la importancia de la alternancia en el poder y también la independencia de poderes en Venezuela? Ese es un tema fundamental que tenemos que también que construirlo entre todos, porque la propia Constitución se refiere al principio del carácter alternativo del gobierno.
la alternabilidad es algo esencial en la democracia. Es un compromiso incluso ya adquirido por las fuerzas de la plataforma unitaria y todos los candidatos y candidatas que allí participaron, de fijar límites a la reelección. Lamentablemente se hizo una enmienda a la Constitución en el año 2009 y se eliminaron los límites a la reelección, pero no debería permitirse más de una reelección inmediata. Y ya ahora nos acercamos, nos aproximamos a una elección en la cual existiría esa posibilidad de que por una segunda oportunidad un funcionario, una persona sea reelecta para la presidencia, lo cual puede generar desequilibrios en la democracia. Y de cara al futuro, pues, y con ese compromiso adquirido, hay que establecer límites a la reelección y hay que robustecer el Estado de Derecho. Es fundamental que tengamos un Estado de Derecho en el cual, más allá de lo que pase en la presidencia y de lo que digan los políticos, los ciudadanos podamos decir, bueno, tenemos nuestros derechos protegidos, porque hay jueces independientes, porque podemos enfrentar al gobierno ante cualquier abuso, cualquiera que sea ese gobierno, y eso lo podemos hacer porque tenemos unas instituciones autónomas a todos los niveles, también a nivel del poder ciudadano, poder judicial. Es un objetivo que tendría que ser objetivo de Estado, objetivo de venezolanidad, y que todos debemos contribuir a que eso sea posible para la garantía efectiva de los derechos, también de derechos sociales, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas y en todo el amplio abanico de derechos que están en la Constitución. Edmundo González Urrutia ha asomado la posibilidad de que se pueda cambiar la fecha de la elección. ¿Esto sería factible y en todo caso, cuál sería el mensaje para la comunidad internacional si se decide a última hora posponer la fecha? Mire, yo pienso que es difícil que se pueda producir un cambio de la fecha, es decir, ya todo está sobre la mesa, ¿no? Pues se ve que ya todos los actores están en pre-campaña, cada cual pues con su enfoque, con su visión, con sus planteamientos. Hay un compromiso asumido ante la comunidad internacional. Veo que lo que corresponde pues es que el proceso pueda continuar como va, aunque ha habido dificultades, ¿no?, para el desarrollo de ciertas campañas, ciertas medidas de retaliación, pero que se pueda permitir el desarrollo pacífico, como en general lo ha sido hasta ahora del proceso, que no se produzcan medidas de persecución, detenciones, obstáculos, y que el proceso pueda desarrollarse así hasta el 28 de julio. Evidentemente la comunidad internacional está observando el proceso y veo realmente, como le decía, muy difícil cualquier cambio de fecha. Sí, vemos que este fin de semana comienza esta campaña para el candidato de la plataforma unitaria junto con María Corina Machado en el estado Aragua. Hablemos un poco acerca de esta manera de hacer campaña a la par del uso de las redes sociales en medio de que restan pocos días y hay pocos medios de comunicación disponibles para esto. Esa es una limitación, pero al mismo tiempo el interés de los ciudadanos es muy grande. Por eso yo pienso que eso compensa las dificultades que puede haber para la comunicación. El ciudadano está ansioso de conocer claramente cuál es la oferta electoral y específicamente ese caudal tan grande de ciudadanos que quieren un cambio político, quieren conocer cuál es la oferta electoral de la plataforma unitaria que apoya a María Corina Machado. Yo creo que allí va a ser muy fácil superar esas barreras de desinformación por el interés que tiene la gente en la participación. Y el hecho, claro, de que nos estemos aproximando ya a la fecha formal de la campaña y con estos actos que se van a realizar es también muy importante porque pues el candidato debe estar presente, ¿no?, en los actos que correspondan a la campaña electoral y transmitir así también su mensaje a los electores, como lo están haciendo todos los candidatos y lo van a empezar a hacer ya en el periodo formal de campaña mucho más. Sí, doctor, sabemos que no podemos predecir lo que va a ocurrir el próximo 28 de julio, pero me gustaría, si le parece, que habláramos de escenarios. Por ejemplo, cómo visualiza que pueda ser la logística de transporte, de movilización y sobre todo de protección del voto. Eso es como la principal aspiración que tiene la gente, que se haga valer su voto. Sí, y yo pienso que los ciudadanos deben participar con mucho entusiasmo, sin dudarlo, en este proceso electoral. Al mismo tiempo, claro, es importante la organización electoral, el cuerpo de técnicos que esté presente en las auditorías. Por otro lado, el día mismo de la elección, que los ciudadanos en la fase de verificación ciudadana, a quienes les corresponda hacerlo, estén en los centros correspondientes,
todos los testigos, verificando que el proceso fluya ordenadamente, adecuadamente. Hay mecanismos de verificación ya en el sistema electoral a través de todas las actas que se reciben, que son emitidas inmediatamente. Es decir, hay todo también un conocimiento por parte de los expertos electorales de los aspectos fundamentales del sistema electoral para verificar la transmisión fiel de los datos que se correspondan con los votos emitidos. Por lo tanto, pienso que con todas esas medidas de precaución, con la participación amplia, se puede tener confianza en que se ponga de manifiesto la voluntad de los electores, que se haga visible y es esencial que esa voluntad sea respetada. Es decir, evidentemente que eso debería estar fuera de discusión y es importante que todos los actores institucionales pues, y todos los actores políticos se manifiesten en el sentido de respetar la voluntad de los electores para el bien del país. ¿Cuáles son las garantías que se deberían tomar en cuenta después de las elecciones? Pasó el proceso electoral, ¿qué sigue para los siguientes meses? Bueno, de ganar un candidato de oposición y particularmente de ganar Edmundo González, pues lo que se iniciaría, que yo pienso, como le decía, que antes de esa fecha ya debería haber algunas conversaciones para garantías del proceso democrático después de las elecciones. Pero si esto no ocurre, pues inmediatamente tienen que conversar las partes, tienen que iniciarse procesos de conversación porque va a haber una transición de gobierno. Más allá de que sabemos que hay distintas visiones entre los actores políticos, que aquí no va a haber transición a la democracia, dicen unos, en fin, pero transición de gobierno habría sin duda, traspaso de gobierno, aunque haya que esperar hasta el 10 de enero. Pero, entre tanto, habría que concertar algunas medidas urgentes, eso sería lo más razonable, dado que pues se esperaría ese cambio de gobierno para el 10 de enero, si gana el candidato Edmundo González, tendría que haber algunas medidas concertadas, por lo menos en aspectos fundamentales sobre los elementos económicos, porque de lo contrario las incertidumbres que se generarían para los actores económicos serían gigantescas. O sea, un periodo de 6 meses donde no se sepa qué va a suceder o donde entonces unilateralmente se tomen medidas que dificulten el trabajo de quien ha ganado la presidencia y luego va a ejercerla, todo esto sería complicado. Y en el escenario de ganar el actual presidente, pues de igual manera tendría que también producirse un proceso de conversaciones ya en otra dirección, pues de conducir a medidas de estabilización, pensar en proyectos más a mediano plazo de participación de todos los sectores políticos. Yo diría que en el escenario de ganar Edmundo González, pues veo también fundamental los espacios de participación política, que todos perciban y que se asegure que todos los sectores políticos pueden participar en el futuro del país. Doctor, gracias por su tiempo y por ese trabajo invaluable que realizó usted junto a su equipo desde la Comisión Nacional de Primaria, a pesar de todos los inconvenientes que se suscitaron y que superó sus expectativas y también las del país. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias por la oportunidad.